La filosofía presocrática constituye uno de los momentos fundacionales más decisivos de la historia del pensamiento occidental. No se trata simplemente del conjunto de doctrinas anteriores a Sócrates, ni de una fase primitiva o ingenua del filosofar, sino del proceso histórico mediante el cual surgió, por primera vez, una forma específica de racionalidad: la reflexión filosófica, entendida como investigación sistemática acerca de la realidad, el conocimiento y el orden del mundo. Comprender a los presocráticos implica, por tanto, comprender el nacimiento mismo de la filosofía en sentido estricto. El estudio de la filosofía presocrática exige distinguir entre dos maneras de hacer historia de la filosofía. Una historia, podríamos decir, de las palabras y una historia de las ideas. La primera busca reconstruir fielmente los textos y su contexto lingüístico e histórico. La segunda intenta interpretar esos textos desde sistemas conceptuales capaces de revelar su alcance teórico y su significado en el desarrollo posterior del pensamiento. Ambas perspectivas no se excluyen, sino que mantienen una relación dialéctica. La filología proporciona el material, mientras que la filosofía ofrece las coordenadas interpretativas necesarias para comprenderlo. Esta distinción resulta especialmente importante en el caso de los presocráticos, cuyos escritos han llegado fragmentariamente y a menudo a través de testimonios posteriores. Limitarse a la reconstrucción textual conduciría a considerar sus doctrinas como simples curiosidades culturales o expresiones ideológicas de la Grecia arcaica. Sin embargo, la filosofía presocrática no puede reducirse a un fenómeno sociológico ni literario. Constituye la aparición de un nuevo tipo de pensamiento que reflexiona críticamente sobre otras formas culturales, el mito, la poesía o la religión, y las toma como materia de análisis racional. Para entender la originalidad de los presocráticos y de la filosofía y la metafísica que desarrollaron, cabe establecer una distinción entre lo que cabría denominar una filosofía en sentido estricto y una filosofía en sentido general o llano. La filosofía en sentido general podría atribuirse a cualquier tipo de ideología o de cuerpo religioso, mitológico, propio, por ejemplo, de culturas indoamericanas, culturas africanas, etc. Claro, cada uno de estos cuerpos mitológicos, ideológicos que cada uno de estas entidades sociales alberga, se le podría considerar virtualmente, en un sentido muy general, como filosofía. Sin embargo, si ya nos vamos a remitir a un sentido de la filosofía estricto, si ya vamos a especificar a qué nos estamos refiriendo con filosofía, poniendo como parámetro una institucionalidad particular, que inclusive sería la originaria del propio término, es decir, etimológicamente, inclusive la palabra filosofía tiene un origen en la cultura helénica. Entonces sería precisamente a esta cultura helénica hacia la cual nos estaríamos remitiendo. Y en ese sentido, cabría de establecer que la filosofía, en un sentido estricto y específico, por ende, no nos remite virtualmente a cualquier tipo de conjunto de ideas, sean mitológicas, religiosas, poéticas, etc. No, sino que al menos lo que vamos a entender por la filosofía entendida en un sentido griego, la filosofía entendida como originariamente fue constituida por los primeros filósofos y los
inventores precisamente de la filosofía, claro, nos vamos a dar cuenta de que surge precisamente como un cuerpo de ideas, opuesto muchas veces en contenido y en forma a lo que vendrían a ser estas construcciones mitológicas, poéticas, etcétera, ¿no? Entonces esto sería importante distinguir, ¿no? Los presocráticos representan precisamente el momento en que esta institución comienza a formarse. Su novedad no consiste únicamente en abandonar el mito, sino en introducir un nuevo modo de explicación basado en principios universales. Frente a las genealogías divinas de Hesiodo o las narraciones épicas de Homero, los filósofos jonios preguntan por el arjé, el principio constitutivo de todas las cosas. Esta pregunta inaugura una transformación radical. El mundo deja de explicarse mediante voluntades personales y pasa a entenderse como una estructura ordenada susceptible de investigación racional. Cabe entender la historia de la filosofía no como una simple colección arbitraria de personalidades individuales que de algún modo irían constituyendo esta historia de la filosofía. Por otro lado, cuando hablemos de historia de la filosofía, cabría más bien remitirnos a determinadas ideas específicas que vendrían a ser aquellas alrededor de las cuales se van condensando estos individuos particulares filósofos que, claro, en la medida en que no orbiten precisamente alrededor de estas ideas, precisamente no se les puede dar entonces esa categorización como filósofos. Razón por la cual entonces cuando hablemos de una historia de la filosofía, antes que remitirnos, vuelvo y repito, a esta colección de individuos o filósofos personales, claro, cabría remitirnos a ideas filosóficas como tal, porque vendrían a ser, ya digo, alrededor de estas ideas que se daría todo el peso del tema que estemos analizando o de la corriente filosófica que deseemos estudiar. Incluso cuando los textos conservados son fragmentarios, cabría determinar que es más bien el historiador el que de algún modo reorganiza aquellos fragmentos para darles una cohesión sistemática, una cohesión filosófica, que claro, vendría a ser aquella que le atribuye el historiador, pero volvemos nuevamente al tema. Claro, no podemos entonces entender simplemente al pensador personal como un individuo simplemente ajeno a toda la demás colectividad que le rodea. No, necesariamente cabe entenderlo como integrado no solamente a una sociedad en particular, sino inclusive a un sistema de ideas que vendría a ser aquel alrededor del cual este filósofo en particular, digo, orbita. Y muchas veces sería tarea del historiador el complementar precisamente estas faltas de organización en lo que vendrían a ser fragmentos que no se tiene cohesión como tal, ¿no? En este sentido, los presocráticos no deben interpretarse como pensadores aislados que ofrecían hipótesis cosmológicas arbitrarias, sino como momentos de una elaboración sistemática progresiva. Tales de Mileto introduce la búsqueda de un principio material único. Anaximandro plantea un origen indeterminado. Anaxímenes desarrolla la transformación cualitativa de la materia. Heráclito formula la realidad como proceso. Parménides afirma la identidad del ser. Los pluralistas y atomistas intentan resolver la tensión entre permanencia y cambio. Lo decisivo de estas doctrinas vendría a consistir en que todas ellas de algún modo se van estableciendo y entretejiendo según unas determinadas formas dialécticas de conexión, ¿de acuerdo? Y son problemas de dialécticas
internas a todos estos cuerpos filosóficos helenos, ¿no? Es decir, en gran medida, por ejemplo, en el caso del eleatismo, claro, la filosofía de Parménides y todo ello. Claro, no podemos entender a la filosofía de Parménides al margen de esta filosofía de Heráclito. Es decir, no podemos entender muchas veces estas escuelas y estas corrientes de pensamiento presocráticas si no entendemos cuál es la conexión dialéctica que mantienen unas contra otras. Y eso sería muy importante establecerlo porque precisamente la solidez y la sustancia que se va generando en estas diversas escuelas de filosofía es el hecho de estar entretejidas entre todas ellas, a veces inclusive de forma controversial, porque vuelvo y repito, inclusive muchas veces las corrientes que vienen después de otras anteriores, en gran medida surgen como un intento de superar determinadas falencias, determinados defectos de sistemas anteriores. Entonces, nuevamente es importante entender que esta filosofía presocrática está conectada interiormente por relaciones muchas veces dialécticas y que eso es lo que le daría su densidad, eso es lo que le daría su fuerza. Uno de los rasgos fundamentales del pensamiento presocrático es su carácter crítico. La filosofía no surge como una forma cultural más, entre otras, sino como una reflexión de segundo grado sobre formas culturales ya existentes. Los filósofos griegos polemizan constantemente con los poetas y teólogos porque buscan sustituir las explicaciones antropomórficas por principios racionales. Esta crítica no implica una simple negación de la tradición, sino su transformación. Los elementos míticos, religiosos o técnicos pasan a convertirse en materiales filosóficos. Así, las cosmologías presocráticas conservan imágenes heredadas: fuego, aire, agua, mezcla, armonía, pero reinterpretadas como conceptos explicativos universales. La filosofía nace, por tanto, no fuera de la cultura griega, sino reflexionando sobre ella. Aunque la filosofía presocrática se desarrolla en determinadas condiciones sociales, expansión comercial, colonización, aparición de la polis, no puede reducirse a una mera ideología de clase. Explicar un sistema filosófico únicamente por factores económicos o políticos conduce a un reduccionismo sociológico. Las ideas filosóficas nacen en contextos históricos concretos, pero una vez formuladas adquieren una autonomía relativa que permite comprender incluso esos mismos contextos. Es por esta razón por la cual la filosofía presocrática no debería entenderse exclusivamente como una expresión de la cultura de una Grecia arcaica, sino que más bien cabría entender que los contenidos que surgieron dentro de esta construcción cultural griega desbordan esos límites regionales, geográficos que vendrían a implicar a la Grecia arcaica. Desbordan estos alcances territoriales y vendrían a ser en cambio temas que van a ser retomados durante toda la tradición posterior. Es decir, la escolástica, por ejemplo, viene a seguir tratando de este tema de la ousia, viene a seguir tratando el tema del nous, viene a seguir tratando el tema de el apeirón, el arjé. Todos esos temas son retomados nuevamente por la tradición escolástica. Y lo mismo con otras tradiciones posteriores. Claro, entonces no podemos considerar que exclusivamente la filosofía presocrática sea una expresión cultural con un valor equivalente a cualquier otro tipo de manifestación cultural. No, eso sería caer en un relativismo que no sería para nada partidario
de esta postura bastante tradicionalista con respecto a cómo cómo es la verdadera institucionalidad y rigurosidad de la filosofía en un sentido estricto. Entonces, claro, no podemos entender que la filosofía presocrática sea simplemente un objeto de museo, sea simplemente una estructura tipo reliquia que ya no tiene ningún tipo de vitalidad en las estructuras ideológicas de nuestro tiempo, sino que es todo lo contrario. Inclusive a día de hoy podemos seguir considerando que estas ideas presocráticas y las ideas que se dieron allí, las reorganizaciones y organizaciones que se establecieron, siguen teniendo su repercusión inclusive a día de hoy. Y ya digo, es porque las ideas y los contenidos que ellos manejan son transregionales, ¿verdad? Son transgeográficos, es decir, trascienden precisamente esos limitantes geográficos y regionales que nos permiten criticar estas posturas que meramente intentan entender la filosofía griega como eso, como una expresión de una cultura arcaica a nivel de cualquier otro tipo de otras culturas. Y eso es algo contra lo cual nosotros no estamos de acuerdo para nada, ¿no? La importancia de la filosofía presocrática radica en haber establecido el horizonte dentro del cual se moverá toda la filosofía posterior. Platón y Aristóteles no aparecen como rupturas absolutas, sino como reorganizaciones sistemáticas de problemas ya planteados por sus predecesores. Incluso las críticas aristotélicas reconocen que los presocráticos habían identificado ya causas fundamentales, aunque de manera todavía imprecisa. Desde esta perspectiva, los presocráticos no son una etapa superada, sino el momento originario en el que se configuran las ideas básicas de la metafísica: materia, forma, causa, ser, naturaleza y cosmos. La idea de la filosofía puede entenderse en gran medida como el desarrollo y reordenación de estas ideas iniciales. Es por esta razón que no cabe atribuir ningún tipo de importancia a esta estructura como lo es la filosofía presocrática exclusivamente por su antigüedad, porque viene a ser una reliquia que nos ha llegado de hace muchos milenios. Claro, no sería esa una razón por la cual cabría darle su valor, ¿no? Porque si fuera así, entonces a muchas otras cosas mucho más antiguas cabría darle entonces todavía mucho más valor. Y no es por eso, es más bien porque fue una construcción que intentó precisamente dar y ofrecer unas explicaciones conceptuales, ideales, filosóficas, que ya digo, intentaran dar una forma a la realidad que ya no estuviera determinada por estos relatos o estas construcciones mitológicas, religiosas, sino que, vuelvo y repito, estaban intentando plantear todo ya de forma racionalista. Es decir, estaban intentando encontrar aquella comunidad entre nuestra estructura inteligible y lógica con respecto a una sustancialidad externa y de qué modo podemos conocer las cosas y por ende trabajarlas, operarlas, ¿no? Entonces es importante, ya digo, entender que la filosofía presocrática no tiene su importancia en su antigüedad, sino inclusive en la presencia y actualidad que tiene a día de hoy, debido a que muchas de las ideas que se construyeron en ese contexto histórico rebasan ese contexto histórico e inclusive llegan a nuestros días gracias a lo que es la tradición filosófica como tal. No ya los etnocentrismos o estas nuevas tendencias sociologistas que intentan relativizar todas las etnias y culturas habidas y por haber. No hablo de ese tipo de filosofía más un constructo moderno, se diría, sino la tradición filosófica como tal.
es decir, la tradición filosófica que construyó las categorías filosóficas que hoy tenemos a día de hoy, que las trabajaron los escolásticos, los kantianos y los hegelianos. Y esa es la razón por la cual cabe darle el peso que se le da a la filosofía, ¿no?